donde te duermes, utilizan. Yo tenía 16 años y quise hacerme la responsable de la casa. Era una niña. Yo tenía curiosidad por saber, a ver cómo dice la gente, por probar lo que verdaderamente era una relación sexual. A los 2 años fue que yo me paré en una cama. Pero yo creo que ese fue el momento en que para mí todo cambió. Dolores de parto, dolores de la quemadura. Yo fui fuerte. Ellos son así y así son. Mi hijita tenía 19 meses. Esta persona también mató a mi mamá. Fue una prohibición total de que yo pudiera publicar en Cuba durante 20 años. Las personas ven esto como fenómeno genético. Estuve privada de libertad 3 años y 6 meses aproximadamente. Nunca lo pensé. Nunca lo pensé y realmente fue aplastante. Pienso que ha sido y será por siempre el golpe más grande. He dejado de contar mis años. 400, casi 500. La vida me puso situaciones extremadamente difíciles, como la noticia de saber que mi hija tenía SIDA. Eso fue aplastante, acabó con la familia. Mi hija se fue a Colombia a vivir allá con su esposo. Pues llamo y me dice, ay mami, qué mal me siento. Estoy muy mal, me siento muy mal, muy mal. ¿Pero qué tiene? Estoy aquí, me ingresaron, estoy mal. Y me fui a Colombia. Yo le decía, mamita, soy yo, tu mamá, estoy aquí, ponte bien. Hazme una señal, algo que yo sepa, ¿no? Que me estás oyendo. Pero no sé si me escuchó o no. Y allí estuve al lado de ella hasta que falleció. Mi hija tenía 26 años. Ella estaba con un muchacho, muy buen muchacho. Y en un momento dado le avisa a una amiga que tenía que hacerse la prueba del VIH porque ella había dado positiva y esa amiga había estado con él. Y cuando se hizo la prueba, dio. Por lo tanto, mi hija tuvo que hacérsela también y le dio positivo. Llegaba de mi último examen en la Universidad de La Habana. El que era mi esposo, padre de mi hija, estaba esperando y me agredió y mi mamá bajó las escaleras, por supuesto en mi defensa, y la agredió a ella también. No sabía que mi madre había muerto. Sufrí quemadura en un 38% de mi cuerpo, 2º y 3er grado. Cuando mi accidente yo tenía 30 semanas de embarazo. Pero si tú supieras que yo enseguida me acostumbré a eso, al problema de mis hijos. Pequeño derrame cerebral y recién nacido, imagínate, ese cerebro no está formado. Y después tengo la niña porque todos me los pidieron, todos los médicos. Y a los 9 meses ya caminaba y esta enfermedad fue obstaculizando, los ataques eran muchos. Soy esa que se recuesta pensativa en el farol de una esquina. Cuando me di cuenta que mi juventud era un sufrimiento, fue cuando empecé a chocar con el alcohol. Y ya el mundo ya yo podía caminar. Una injusticia muy grande que se cometió conmigo. Yo no estaba de acuerdo con la política cultural, el llamado quinquenio gris. Y yo defendí una postura en contra de la persecución de los homosexuales, a los religiosos. Como yo no aceptaba la política, me sacaron de la juventud. Estuve 2 años sin trabajar hasta que de nuevo me llamaron y me pusieron a trabajar, pero sin publicar en Cuba. Fui fiscal durante 10 años. Tuve resultados positivos de trabajo. Como toda persona que se desempeña en un cargo, tuve mis aciertos y mis desaciertos, ¿no? Me vi envuelta en un proceso administrativo que devino en un proceso penal. Y bueno, fui remitida hacia la prisión de mujeres de Occidente. Yo tenía algo, y era que yo podía tirar cartas sin saber absolutamente nada. Y podía decirte muchas cosas sobre tu vida, sobre gente que tú conocías y que yo nunca había visto, pero que en ese momento yo podía verlas. Yo me empecé a preguntar si todo eso estaba bien. Yo me embaracé de 15 para 16 añitos. Y ahí yo vine a dar a luz a los 16. Mi primera relación sexual fue a los 14. Acondroplasia, que es como se llama el enanismo, hay diferentes tipos.
Yo estuve 2 años, de los 2 años de primero de mi vida, sin moverme en una cama. Esto es una situación genética, vamos a decir ahí. Fui un niño muy complicado, muy temeroso de enfrentarme a las personas, a las exigencias, a las reglas. En mi infancia lo que era para los varones era para los varones y lo que era para las niñas era para las niñas. Esos tabúes, esas complicaciones de los sexos. Y un día salí y un extranjero de verdad que me empezó a caer atrás, taca, taca, taca. Hoy en día ese extranjero es el papá de mi hijo, Mayito. Mi vida se tranquilizó en ese periodo de tiempo, pero cuando él se fue... Después vino algo peor. Mi hija Tatiana, que desde que murió la otra, la Roxana, pues se le metió en la cabeza. Y me quiero morir, me quiero ir con mi hermana, la extraño mucho. Y empezó a tomar. Se volvió alcohólica. Al punto que le ingresé 15 veces. Yo he dormido hasta en el piso, en los hospitales. A los 2 meses de esa noticia aplastante de mi hija, se detecta mi cáncer. Había que operarme y me operaron en 1 semana. Por supuesto que eso llevaba un proceso de quimioterapia, llevaba radiaciones y fue muy fuerte la quimioterapia. Tuve casi 1 año y medio allí en el hospital. Tenía muchas limitaciones en lo que era el cuello, las axilas, las manos. Yo me deprimía mucho. Bueno, en estos momentos nosotros estamos luchando por su vida y no por la posibilidad de que ella pueda correr o no. En estos momentos lo más importante es la vida de la corredora Ana Fidelia Quiroz. Tenía que vivir, porque yo tenía una hija de 19 meses que me estaba esperando. Sí recuerdo que yo, mal herida, le grité a una vecina que fuera a buscar a mi hija, ¿no? Para que la auxiliara. Porque si yo sabía que me había agredido a mí y la había agredido a ella, mi hijita estaba sola. Al principio mi familia creía que para ser como yo era, no había necesidad de cambiarse de ropa o de adquirir complementos del otro sexo. Y entonces no me aceptaban así, me sentí muy frustrada y tuve que apartarme de mi casa. Tuve que sacrificarme mucho, tuve que hacer cosas que no quería. Tuve que prostituirme durante un largo tiempo. Creo que fue la única opción para poder subsistir. He soportado la violencia de los que han querido poseerme. He sobrevivido al viento de los huracanes. Las lluvias torrenciales han devastado mi cuerpo expuesto a la intemperie durante largos días e interminables noches. Y me dediqué a la aventura hasta que conocí la droga. Empecé primero con las pastillas, después empecé a fumar marihuana y un buen día me invitaron a la coca y probé la coca. Y ya la necesidad esa de consumir me hacían hacer muchas cosas, como prostituirme, robar. Y ya seguí, nada me llenaba. Me pusieron la reina del crack. Bueno, perdí muchas cosas. Mi juventud entera la perdí. Yo voy a hacer con mis estudios. Yo voy a trabajar. Porque ¿quién me mantiene esa niña? Yo tengo que romperme el lomo como mi mamá estaba trabajando de los 15 años. Luego empecé a tener una vida social un poco más liberada. Conocí una persona y esta persona me cautivó y me mostró lo que era vivir. Hasta que una noche, eran como las 4 y pico de la mañana, cuando yo me siento en el sueño, en la cama, hay 2 mujeres musulmanas dentro de mi cuarto. Ellas se ponen en una dirección, que es la dirección de la Qibla, o sea, la dirección en que los musulmanes tienen que rezar, que es en dirección a la Meca, en Arabia Saudita. Pero al final del sueño, yo veo un hombre vestido de musulmán, con ropas blancas, y él me llama. Yo sentí un terror muy grande, así por dentro de mí, un miedo muy fuerte. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Yo pensé que me iba a morir. Y un día así, como cualquiera, me traicionó con una mujer biológica. Me desdeñó, me dijo que nunca se iba a enamorar de mí si yo no era una mujer de verdad. Me detengo. Veo mi imagen multiplicada en cada charco que cruzo. Al principio
Yo no lo pensé, pero hay personas que no miden las cosas. Me decía, bueno, tú sabes que los muchachos así no viven mucho, tienes que hacerte la idea a éxito. Y yo me acuerdo que yo le decía, bueno, no vivirán mucho, pero conmigo sí van a vivir. Ya 40 y 34 años tienen. Yo me mudé sola con mi niña a mi apartamento. Sé que lloré porque mi hijita padece de asma. Y eso sí era duro. Porque yo no podía llevarla para el médico. Cuando le daba el ataque de asma tenía que contar con mi vecina. Yo tengo que ponerme bien y ser la misma Ana Fidelia. Usaba un traje de un tejido muy fuerte. Usaba una careta. Yo tenía que usar ese traje que a veces no, ni aire acondicionado me hacía nada, ni ventilador de los calores que yo tenía. Pero bueno, yo era muy disciplinada. Cuando el comandante va a verme, yo le dije, comandante, yo voy a volver a correr. Y así mismo fue. Llegó la Copa Cuba, gané la Copa Cuba con 2 minutos y algo. Gané el Barriento con 2 minutos sola. Soy la que mira altiva, la que se sostiene en un armazón de madera. Yo me hice musulmana sin pensarlo. Yo no sabía nada del Islam, yo solo sabía que tenía que ser musulmana. El Islam es un din. Eso significa una forma de vida, no religión, es una forma de vida. Y eso te cambia todo. Entonces era una visión diferente, una cultura diferente. En el 93 me casé y ahí nace mi hijo. Tenía un 50% que podía ser mío y un 50% del papá. Es del tamaño mío, parecemos imaguas. En el medio del proceso salí embarazada. No decidí dar a luz ni tener un bebé porque realmente era una incertidumbre con lo que iba a pasar con mi vida. No sé cómo yo hubiera afrontado esto siendo mamá. Las personas que son madres y que están en esta situación, porque yo lo viví, sufren el doble. Pasé 3 años en prisión, injustamente. Mi niño tenía 4 años de edad. Milagrosamente yo salí con vida de él. Mis pies pisando en el vacío, llevándome al borde de mi propio abismo. Es que teníamos fe en que se hiciera justicia, ¿no? Yo vi a mi madre en ese parque, ella me llamó, yo rápido reaccioné, nos despedimos por el cristalito de transporte, ¿no? Le dicen jaula, y nos dijimos adiós. Y entonces nunca le pregunté a mi mamá por esa sencillez de no herir sus sentimientos y sus cosas. Hay veces que sufre, y dice, pobrecita, ay, mi hijita. Yo vengo de una familia humilde y mi mamá tenía que lavar, yo tenía que cargar mucha ropa, igual que mi hermana. Para poder ser alguien hoy en la vida. A los 18 años me tuvo y entonces yo le tranché mucho su vida. Ella a veces me veía como un estorbo, ¿no? Normalmente las madres tienden a rechazar a los hijos con problemas. De lo mío al revés, yo cogí una cosa con ellos que todo me parece poco, vaya. Me he criado mucho con mi abuela, una abuela ejemplar, fue una madre especial. No sé cómo la mía no fue idéntica a ella. Yo me dejé la barriga porque yo quería tener un hijo. Y quería que mi primer hijo fuera niña. Claro, es como si fuera un muñequito así de esponja que tú coges, lo quieres morder y apachurrar así, apretarlo. Yo tengo amiguitas que se han hecho abortos. Si hubiese tenido más información, yo digo, no, esto no es así, yo no hubiese salido embarazada. Me resentí con mi hijo también, lo odié. Me molestaba, yo veía al niño y era el papá. Tenía una amiga mía que me quería mucho y me decía, ay, dame el niño tuyo, dámelo, Lilia, tan lindo que está. Ay, no lo soporto, llévatelo. Es que me molestaba para todo, pero lo que me molestaba era porque no podía yo beber, porque se me olvidaba el horario de la leche, porque se me olvidaba que la comida. No, yo quería fugarme, yo quería estar en otro mundo, no me interesaba él. Es que no en nada me interesaba. Y bueno, ya a los 6 meses lo regalé, se lo di a la señora. Ese rostro en penumbras es el mío. Esa sombra desdibujada, ese dolor de abandono, soledades, despojo. Ella cuando se separaron,
Éramos 3 hermanos. Ella le dijo a mi papá que se llevara a sus hijos. Mi madre me regaló, es decir, desde los 6 meses de edad yo fui a vivir con mi tía y mi tío, y bueno, por supuesto que estos son mis padres. Mi mamá me obligó, por apariencias, que yo no podía tener un niño por producción independiente. Entonces me hizo casar con un amigo. Entonces ella le dijo a mi hermana, no puede nacer un niño que no tenga apellido, que cuando lo llamen en la escuela tenga el apellido tuyo nada más. Por lo tanto, búscate un amigo para que te cases y le des apellido a ese niño. Porque yo quería tener mi hijo de todas maneras y no lo había podido lograr hasta los 32 años. Pero eso era muy importante, porque como se trata de género, a ella la obligaron a casarse, para que no tuviera un hijo natural. Fui una madre soltera. Me casé y a los 4 meses de casada me separé. Ya tenía 3 embarazos. Cuando mi mamá se separa de mi mamá sufrió cantidad. Me trataba agresivamente cuando ella venía a tirar el trabajo. Mi relación paternal no siempre fue con las expectativas que quise, ¿no? Él siempre tuvo una actitud un poco extraña conmigo. Creo que mi orientación para él era un problema. Mi papá era alcohólico y mi mamá tomaba, pero no tanto. Pero tenía una codependencia de él que lo que él decía era lo que se hacía. Una vez se enteró cuando tenía 16 años que yo me prostituía y tristemente lanzó una maldición sobre mí, ¿no? Con Nelson fue muy buen papá, con Nelson y todo, hasta que ya Nelson fue creciendo y nace Mirna. Y ya llegó un momento en que él ya no resistía a los niños. Vaya, un rechazo. En el mismo día de mi cumpleaños, yo le dije, papi, ¿a dónde tú vas? Y dice, no, ya lo mío lo tu mamá se acabó. Pero bueno, ya me adapté así. Hasta sin mi papá al lado. Pero tengo a mi hermano que me da el cariño y el amor de un padre. Me hubiese encantado mucho tener un hermano mayor, ¿no? Y sobre todo tener la figura masculina en mi casa. Y fue difícil para mi familia, porque yo me estaba convirtiendo en otra persona. Un día mi mamá me dijo, ¿y tú vas a ir así, disfrazada a la universidad? Yo le dije, sí, yo voy a ir así. Mis padres nunca creyeron nada de esto. Ellos son ateos, criados en Cuba socialista, criados en el materialismo de Marx y de Engels, así que para ellos Dios no existe. No conozco hombre ni mujer que haya pasado indiferente a mi lado. Sé de quienes vuelven siempre para no perder el sabor salado que dejé en sus labios. Mi nieto sufrió mucho. Cuando veía a la mamá tomando, le escondía la botella. Tuvo una muerte muy dura, sufrió mucho, pero ella quería morirse. Mi hija se enfermó en abril del 96. Ahí empezaron ya las enfermedades oportunistas. Una de las que tuvo fue un herpes zóster que le atravesó la cara y le comió un ojo completo y me la dejó ciega. Hace 17 años que ella murió. El 2 de octubre muere Tatiana y el 13 de mayo Roxana. Me he quedado sola, sin familia. Eso es solamente el que pasa la muerte de un hijo sabe el dolor.